Terminamos el bloque de mecanizado con el vídeo dedicado al análisis de costes, al estudio económico de la fabricación de un lote de piezas. En este tipo de apartados normalmente se combina el análisis de tiempos que vimos en el vídeo anterior con la parte económica que veremos en este, y muchos de los conceptos o de criterios a considerar y conceptos a tener en cuenta serán compartidos. Por ejemplo, encontramos un primer tipo de gasto o de coste a considerar, que es el uso de máquina y que en definitiva es el coste por tener ocupada esa máquina o ese centro de mecanizado. Nos darán un precio, un coste de máquina en euros por hora. ¿Y cuál es la cantidad de horas que tenemos ocupada esa máquina? Pues utilizaremos el resultado del total de horas invertidas en esa fabricación. Normalmente el resultado de esa primera tabla de tiempos está expresado en minutos, en este caso lo tendríamos que incorporar en horas para poder realizar el cálculo oportuno. Otro coste que aparece habitualmente es el coste asociado a el número de herramientas que debemos comprar para realizar la fabricación de ese lote. Vamos a centrarnos primero en el caso de las herramientas enterizas, que muchas veces también tienen capacidad de ser reafiladas un determinado número de veces. Por tanto, si esa herramienta que compramos admite diversos reafilados, vamos a suponer, por ejemplo, 7 reafilados, eso quiere decir que la herramienta la voy a poder utilizar hasta 8 veces. La primera recién estrenada y nueva, más las 7 restantes por haberla reafilado. Entonces, vamos a ponernos en el ejemplo de el caso de una herramienta con hasta 8 usos. ¿Cuántas herramientas necesito comprar para realizar la fabricación de un lote completo? Pues de un cálculo anterior, normalmente del apartado de tiempos, ya habremos calculado el número de filos que consumimos, el número de veces que hemos cambiado el filo porque se ha desgastado, porque se ha consumido, porque ha llegado a su final de vida útil. Por tanto, teniendo ese dato de cuántos filos he consumido y cuántas veces, por tanto, he tenido que cambiar de filo, ya sea por uno de una herramienta nueva o bien porque venga de una herramienta reafilada, ¿cuántas veces será una herramienta nueva? Pues 1 partido el número de usos. Es decir, si en total necesito 80 cambios de filo, una de cada 8 veces, en el ejemplo que estábamos discutiendo anteriormente, será porque es una herramienta nueva recién estrenada, mientras que 7 de cada 8 veces sería proveniente de un reafilado. Eso para el ejemplo de que estábamos con 7 reafilados y por tanto 8 usos. De manera general, el número de herramientas nuevas, como se aparece en la expresión, el número total de cambios de filo por 1 partido el número de usos que tiene esa herramienta. Asimismo, podríamos también deducir cuántas veces necesito reafilar esas herramientas. Pues el cálculo sería muy similar, solo que esta vez la proporción que necesitamos emplear es la complementaria. Si antes estábamos en el caso de número de usos 8, herramientas nuevas sería una de cada 8 veces, reafilado sería las 7 de cada 8 veces restantes. Este dato a veces es interesante tenerlo, no porque haya que comprar ningún material específico, porque haya ninguna compra, pero sí porque puede tener un coste asociado cada operación de reafilado. Evidentemente, reafilar implica que esa herramienta se debe desmontar y un técnico se la lleva a una mesa o a una instalación para reafilarla, invierte un tiempo y eso tiene unos costes asociados. Entonces es habitual que nos incluya una pequeña descripción de cuál es ese coste y tengamos que calcular el número de reafilados, así como previamente el número de herramientas compradas y su precio de mercado.
Algo similar sucede también con las herramientas de plaquitas, pero esta vez, en lugar de tener capacidad de reafilarse, estas herramientas tienen múltiples usos porque la plaquita cuenta con diferentes filos útiles. De hecho, el número de veces que podemos utilizar una plaquita depende tanto de su geometría como de si son reversibles o no reversibles. En este caso tenéis un resumen en esta pequeña tabla, de manera que una plaquita cuadrada en principio tiene 4 aristas cortantes si es no reversible, pero es que si esa plaquita es reversible, la podríamos voltear y utilizar las otras 4 aristas también cortantes. En el caso de la triangular, tendríamos 3 filos para las no reversibles y 6 en el caso de ser reversibles. Y para rectangulares o también las rómbicas, únicamente tiene 2 posiciones aceptadas o válidas con un medio giro de la plaquita y por tanto solo 2 filos útiles en las no reversibles y en el caso de poderse voltear, de ser reversible, serían 4. Estos valores serían el número de usos que admite una misma plaquita. Algo así, algo similar a lo que veíamos antes con las veces que puede utilizar una herramienta con capacidad de reafilarse, pero esta vez porque son filos, diferentes filos útiles en una misma plaquita. Por tanto, el número de plaquitas nuevas que necesitaría volvería a ser el número de cambios de filo por 1 partido el número de usos que tiene esa plaquita, de forma similar a lo que veíamos anteriormente. Pero aquí en fresado se añade un nuevo término, un nuevo componente que es esa Z. Z, recordemos que es el número de filos, o en este caso el número de plaquitas que tiene una herramienta. Y es que cuando se desgasta uno de los filos, en realidad se han desgastado todas las plaquitas que están instaladas en esa herramienta, que están montadas en esa herramienta. Cuando se desgasta uno de los filos, se habrán desgastado todos por igual. Y en ese proceso de sustitución o de giro de plaquitas, tengo que actuar sobre todas las posiciones. Si mi herramienta tiene 8 dientes, reemplazaré o giraré las 8 plaquitas correspondientes. Por tanto, a la hora de comprar plaquitas nuevas, lo que calcularé será el número de veces que sustituyo el lote completo de plaquitas y por eso lo multiplicamos por ese término Z. Son el conjunto de plaquitas instaladas cada vez sobre la herramienta. Ese número de plaquitas nuevas multiplicado por el precio de cada plaquita, pues nos daría el coste de compra de plaquitas. De la misma manera que anteriormente, también resultaba interesante calcular el número de reafilados. Aquí también nos podría interesar las veces que cambiamos de filo, ya sea por girar, por voltear la plaquita o directamente por sustituirla por una nueva. Todos esos cambios sobre la herramienta en que giramos, volteamos o sustituimos la plaquita es un trabajo que tiene asociado su coste. Pero aquí depende un poco de dónde se realiza ese trabajo. Si se realiza sobre la máquina, quiere decir que paramos temporalmente la fabricación y sobre el propio cabezal, parando la fabricación, realizamos ese trabajo, con lo que repercutiría sobre todo en la parte de análisis de tiempos. Habría una operación más que añadir con un tiempo debido a cada una de esas paradas para modificar el filo de corte. Esto no es realmente lo habitual. Lo habitual es tener preparada una herramienta dispuesta, lista, con los filos preparados y en el momento en que la que está instalada se desgasta, se reemplaza y el plato de plaquitas con los filos desgastados se lleva a una mesa aparte donde realizar esa tarea de giro, volteo o sustitución mientras el centro de mecanizado puede seguir trabajando con otra herramienta. Pero el número de veces que realizamos esa operación, de nuevo, tiene un coste asociado, un precio por hora según el tiempo que no invertido en esas operaciones y por tanto influiría en el análisis de costes.
Y evidentemente, pues hay ejercicios en el que aparecen otros costes, otros conceptos, como puede ser el portaherramientas, para aguantando un determinado número de horas de trabajo o de cambios de plaquita, o bien costes asociados al material de partida o a esos brutos que utilizamos, o diferentes conceptos que pueden variar según ejercicio, pero ya serían algo más accesorios. Hemos comentado los que son más habituales, más típicos a la hora de abordar los principales costes en la fabricación de un lote de productos. Y con esto cerramos este último vídeo de mecanizado. Espero que os resulten útiles, clarificadores estos vídeos y que os sirvan para resolver adecuadamente los problemas. Un saludo.